Bien, vamos a continuar con un ejercicio de transferencia de calor por convección forzada interna cuando la temperatura de la superficie es constante. Bien, aquí nos dice lo siguiente, este problema. Para enfriar un almacén en verano sin utilizar un sistema convencional de aire acondicionado, el dueño decidió contratar a un ingeniero para que diseñara un sistema alternativo que utilizara el agua de un lago cercano. El ingeniero decidió hacer fluir aire, el fluido que circula en el tubo, a través de un delgado tubo de cobre liso de 10 centímetros de diámetro, notando el diámetro del tubo, sumergido dentro del agua. El agua del lago suele tener una temperatura que mantiene constante la temperatura del tubo. Fíjense, la superficie del tubo entonces se mantiene constante a 15 grados Celsius. Es lo que llamamos el TS. Si el aire ingresa a una atmósfera del tubo de cobre a una temperatura media de 30 grados Celsius, no da la temperatura TI de entrada, y además con una velocidad promedio de 2,5 metros sobre segundo, no da la velocidad lineal, ¿qué nos pide? Que determinemos la longitud necesaria del tubo para que la temperatura media del aire a la salida sea de 20 grados Celsius, nos da el TI. Tenemos la temperatura 1 y la tenemos, en todo caso, la temperatura de entrada y la temperatura de salida del fluido, en este caso aire, que circula a través del aire, que es el aire a través del tubo, ¿no? Lo que nos pide es determinar esta longitud necesaria. Bien, entonces, con la temperatura de entrada y de salida del aire, calculamos la temperatura media, que es conocida como la temperatura promedio entre estas dos, o de película, que es 25 grados Celsius. Perfecto. Con ese dato, en la tabla A15, que es de propiedades del aire, encontramos el CP, la conductividad térmica, la densidad, la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. Bien, el enunciado nos da la velocidad del fluido, tenemos el diámetro, el enunciado nos dice que son 10 centímetros, dice que lo tenemos, 0,1 metros, y de tabla tenemos la viscosidad cinemática. Perfecto. Con eso encontramos que el número de reinos es 16.000 y pico. Es decir, como es mayor a 10.000, es un flujo turbulento. Turbulento. Bien, no tenemos la longitud del tubo. No conocemos la longitud del tubo, es nuestra incógnita. Pero 10 veces el diámetro nos da un metro. Entonces vamos a asumir nosotros que se trata de un fluido totalmente turbulento, totalmente desarrollado. Esperamos que la longitud del tubo sea pues mayor a un metro, ¿no? Porque 10 veces el diámetro debe ser menor a la longitud del tubo, que en este caso es nuestra incógnita. Bien, como es un número totalmente, es un fluido totalmente desarrollado, un fluido turbulento totalmente desarrollado, asumimos esta forma, donde el n toma un valor de 0,4 para calentamiento y 0,3 para enfriamiento. En nuestro caso, el fluido viene, ¿se acuerdan el enunciado? Viene de 30 grados a 20, ¿no? Entra a 30 grados el aire y sale a 20. Por lo tanto, hay un enfriamiento. Por lo tanto, usamos el 0,3. Bien, se calculó el número de reinos hace un momento. De tablas obtuvimos el número de Prandtl y tenemos entonces el número de Nusselt, 48,3. Ese número de Nusselt, con el dato que tenemos de la conductividad térmica de tabla, el diámetro del tubo, que era 10 centímetros, 0,1 metros, calculamos entonces el valor el coeficiente de convección. De convección. Muy bien. Tenemos nosotros aquí una fórmula que es la que podemos utilizar para calcular, si bien está expresada en función a la temperatura de salida que la tenemos. Analicemos, a ver, tenemos la temperatura de salida. La temperatura de superficie la tenemos, nos dice que se mantiene constante a 15 grados Celsius. Tenemos la temperatura. La temperatura de entrada del fluido, que es el aire, también tenemos. Lo que aquí no tenemos es el flujo másico, no tenemos el área porque el coeficiente de convección acabamos de calcularlo, el calor específico lo tenemos en tablas. Bien, entonces este flujo másico, ¿cómo lo podemos calcular?
Sabemos que el flujo másico es igual a densidad por caudal y el caudal es igual a velocidad por área, el área de la sección transversal. El tubo tiene una sección transversal circular, por lo tanto esa área va a ser pi diámetro al cuadrado sobre 4. Tenemos la densidad del fluido, en este caso aire, no hemos sacado de tablas. La velocidad tenemos también, ¿sí? El enunciado nos da esa velocidad, una velocidad promedio de 2,5 metros. Perfecto, está aquí, ¿no? Y bueno, el diámetro del tubo, que era 10 centímetros, en metro 0,1. Obtenemos el flujo másico. Perfecto, ya tenemos flujo másico. Ahora, esta fórmula, de aquí esta fórmula, hemos hecho un despeje de esta área superficial. ¿Por qué es área superficial? Porque aquí es igual el área superficial. Es un tubo de base circular, ¿cierto? Entonces el área superficial de transferencia es pi por diámetro por la longitud, que es nuestra incógnita. Entonces por ese motivo calculemos inicialmente el AS, el área de contacto. Entonces de esta forma hemos despejado justamente lo que les mencionaba, el AE. El flujo másico lo hemos calculado, respecto el calor específico también. El, el coeficiente de convección se lo calculó, 12,3. La temperatura de entrada y de salida del fluido tenemos 30 y 20 grados Celsius respectivamente, no es el enunciado. La temperatura de la superficie que se mantiene constante era 15 grados Celsius. Muy bien, reemplazamos todo eso y encontramos el área de superficie de contacto. Muy bien, entonces, volviendo a esta fórmula, este dato tenemos el diámetro que era 10 centímetros, despejamos la longitud y nos sale 6,6 metros, ¿no? Lo que nos confirma que efectivamente, volvemos hacia atrás, el 10 por 10 veces el diámetro era 1 metro y tiene que ser menor a la longitud del tubo para que sea totalmente desarrollado este fluido. Eso nos confirma que el fluido es un fluido turbulento, pero totalmente desarrollado. Y esta es la longitud que debe tener el tubo. Ahora, podemos resolverlo de otra manera también. Esta formulita para calcular el flujo de calor se la utiliza cuando trabajamos con las temperaturas del fluido, las cuales eran de entrada 30 y de salida era 20, ¿cierto? El CP se tiene este dato, el flujo másico se lo calculó hace un momento, fíjense, ¿no? Por ahí aquí está, perfecto, que está en función a la velocidad y el área transversal. Con eso podemos calcular nosotros el calor que en este caso pierde el agua, ¿cierto? Porque va de 30 a 20. Ese calor lo gana la superficie, lo gana el tubo en realidad. Entonces, nosotros podemos utilizar esta fórmula de calor. Este calor que el fluido pierde, obviamente lo gana el fluido externo, en este caso la cañería, el tubo. Y ese calor es igual al coeficiente de convección, el área de contacto y la diferencia media logarítmica de temperatura. Como arriba se calculó el calor en función al fluido, pues entonces este dato ya lo tenemos. El coeficiente de convección se lo tiene también. Entonces, dentro de este AS estaría nuestro valor, que es pi diámetro por longitud. Entonces, ahí estaría la longitud también. Esta diferencia media logarítmica a través de esta fórmula que está en función, fíjense, a TI, TE, que es la entrada y salida del flujo, que es 30, 20 y 30 respectivamente. Bueno, y además la temperatura de superficie, que es 15, ¿no? De la superficie del que se mantiene en contacto, en este caso de la cañería. Obtenemos una diferencia media logarítmica de 9,1024 grados Celsius. Esa es la temperatura media logarítmica. Si eso reemplazamos aquí, nuestra, nuestra área de superficie, de la superficie de contacto, reemplazando todos los datos, se obtiene 2,0869. Sabemos que es un tubo cilindro, entonces ese tubo cilindro eh, podemos calcular ya de ahí la longitud. Voy a volver para atrás porque esto no sea repetitivo. Fíjense, con el anterior método nos salió exactamente lo mismo y sabemos que el área de superficie es pi diámetro por la longitud, que es nuestra incógnita. Pero fíjense que esta área de superficie es 2,0869 con el primer método. Llegamos exactamente al mismo valor con el segundo método. Son dos alternativas para poder resolver
este ejercicio que nos permitía que calculemos la temperatura, en todo caso, la longitud del tubo.